tardes, jóvenes. Vamos a comenzar con la clase número 5 ya de este periodo escolar, revisando una nueva unidad. ¿A qué me refiero con nueva unidad? Sí, porque nosotros ya terminamos con los actos de habla de revisar la unidad de comunicación y ahora vamos a pasar a la unidad número 2, que es la unidad de géneros literarios. Los contenidos de esta clase son los géneros literarios, por supuesto, y en particular, chiquillos, vamos a revisar el género narrativo. Ahora bien, pretendo que ustedes aprendan a comprender el concepto de género literario y además a establecer las características y elementos del género narrativo. Antes de comenzar, yo estoy segura que ustedes tienen una noción acerca de los géneros literarios, pero muchos de ustedes deben estar preguntándose a qué se referirá específicamente cuando habla de géneros literarios. Yo les voy a clarificar esta duda mediante el concepto que vamos a emplear en este curso de género literario. Cuando yo hable de género literario, nos vamos a estar refiriendo a una determinada clasificación, chiquillos. Eso es lo que estamos estableciendo en esta clase, una organización de las obras literarias de acuerdo con determinados criterios y parámetros. Este concepto sirve para sistematizar el estudio de la literatura. Sin embargo, ahora bien, vamos a establecer el concepto de género literario que vamos a establecer en el curso. Cuando yo hable de género literario me voy a estar refiriendo principalmente a una clasificación, a una organización de las obras literarias de acuerdo con determinados criterios y parámetros. Este concepto entonces, chiquillos, nos sirve para sistematizar el estudio de la literatura, puesto que la literatura es un campo muy amplio y nosotros tenemos que establecer mini organizaciones para comprender el todo, ¿cierto? De esta forma y sobre la base de ciertas características comunes o regularidades, podemos clasificar las obras literarias en 3 grandes grupos o géneros. Estos géneros son el narrativo, el lírico y el dramático. Nosotros vamos a ver en esta clase el primero de estos, es decir, el género narrativo. Ahora bien, tenemos que, por supuesto, establecer el concepto que vamos a emplear en el curso. Primero, chiquillos, vamos a decir que se denomina narración a la acción de narrar, ¿cierto? Contar una historia, un hecho real o un hecho fantástico. Eso es una narración. Ahora bien, el género narrativo es un género que agrupa todas las obras que relatan una serie de acontecimientos que le suceden a unos personajes en un tiempo y en un espacio determinado. Así, podemos encontrar narraciones no literarias, que son las pertenecientes a un mundo real, y literarias, esto es, aquellas que son capaces de crear un mundo imaginario y autónomo, cuya naturaleza es el lenguaje. Nosotros vamos a establecer nuestra atención en estas narraciones, las literarias. Recuerden que estamos viendo los géneros literarios. No nos vamos a detener en las narraciones no literarias, por el momento, puesto que después vamos a revisar cada una de estas. Ahora bien, continuemos. Para comprender el concepto global de género narrativo, vamos a empezar a establecer las partes, es decir, los subgéneros del género narrativo. Y vamos a comenzar tratando de solucionar esa interrogante tan grande que tiene Homero, que es ¿cómo se agrupan las obras de este género? ¿Cierto? Porque dijimos que entonces lo que estábamos haciendo era una clasificación, una organización de obras literarias. Vamos a comenzar estableciendo el concepto de novela. La novela es una narración, perteneciente por supuesto al género narrativo, extensa. Presenta personajes principales y secundarios, mayor cantidad de secundarios. También tiene una variedad de ambientes y desarrolla
la acción en distintos espacios temporales, es decir, relata una pluralidad de acciones vinculadas entre sí, por supuesto, que realizan estos personajes que dijimos anteriormente, podían ser principales o secundarios, de acuerdo con un sentido que la trasciende. Presenta un mundo narrativo complejo y de gran extensión. Recuerden que es el subgénero más extenso del género narrativo. Posee además un carácter analítico, propio de su extensión. En ocasiones se basa en personajes o hechos reales, pero chiquillos, como lo dije en un principio, solo como referente, dado que por ser literario siempre tendrá matices producto de la fantasía del autor. Y por supuesto, relacionándose con el mundo ficticio de este género narrativo. Ahora bien, por otra parte, el cuento es una narración un poco más breve que presenta un encadenamiento de sucesos y las relaciones sintácticas se originan principalmente por una relación de causa y tiempo. Ahora bien, es un relato de una acción única, no presenta pluralidad de acciones, y este relato nos presenta un mundo narrativo sencillo y de breve extensión. Se caracteriza por la presencia de personajes principales y secundarios mucho menor que en la novela. Ahora bien, la función del lenguaje predominante es la referencial. Es un relato breve de una historia fantástica, ¿ya?, que transcurre en un espacio y con la participación de pocos personajes. Tiene un carácter sintético. Vamos a establecer un cuadro diferenciador para que nos queden más claras las características de un subgénero y del otro subgénero. Vamos a diferenciar entonces novela y cuento. La novela narra una pluralidad de acciones. El cuento narra solo una acción. Carácter analítico, carácter sintético. La novela presenta un gran número de personajes, entre ellos un mayor número de personajes secundarios. El cuento tiene un reducido número de personajes. Presenta usualmente un menor número de personajes secundarios, si es que los presenta. Muchas veces no. La novela puede desarrollarse en un espacio narrativo variado, de ahí que requiera capitulación. ¿Por qué? Porque en el primer capítulo yo puedo encontrar al personaje principal y a los personajes secundarios en el campo, mientras que en el segundo capítulo pueden establecerse en una ciudad, en un dormitorio, en un cuarto, etc. Ahora bien, el cuento tiene un espacio narrativo único, o muchas veces bastante reducido. Podemos encontrar 2 espacios narrativos, pero no más. A eso me refiero con esa distinción. Ahora bien, vamos a desarrollar los otros subgéneros del género narrativo. Comenzando entonces por la leyenda. La leyenda es una narración oral o escrita con presencia de elementos imaginados que pretenden figurarse como verdaderos. De este modo, la leyenda pretende explicar un fenómeno con explicaciones fantásticas, producto de la imaginación de las personas, las cuales no pueden brindar una explicación científica. Por eso es muy importante establecer que la leyenda es perteneciente a una comunidad y que se transmite vía oral. Ahora bien, son parte de la tradición de un pueblo, como les decía recientemente, y son transmitidas de generación en generación. Abundan los personajes fantásticos como brujas, hadas, enanos, etc. La leyenda tiene este propósito de entretener y educar a la comunidad. ¿Por qué yo hablo de educar a la comunidad? Porque recuerden que pretende explicar un fenómeno mediante explicaciones que son un poco fantásticas, puesto que la comunidad no comprende y no puede establecer esas herramientas eminentemente científicas, ¿cierto? Posee un tiempo definido y un carácter local. Ahora bien, el otro subgénero, que aparece más abajo, que es el mito, es un relato de hechos maravillosos protagonizados por personajes sobrenaturales, como ahí dice, dioses, semidioses, héroes, etc., que explica la creación del mundo o las cosas pertenecientes a este. El mito tiene ese propósito de explicar la creación de todas las cosas pertenecientes al mundo o al mundo mismo.
Ahora bien, posee un carácter atemporal, no es posible delimitar el tiempo del relato, y sus personajes presentan rasgos y características sobrenaturales, como les dije anteriormente. Vamos a establecer un cuadro también para diferenciar entre un subgénero y el otro, para que nos vaya quedando más claro. Dijimos que la leyenda tenía este propósito, ¿cierto?, lúdico, puesto que pretende entretener, pero también didáctico, puesto que la comunidad requiere explicaciones, ¿cierto?, para ciertos fenómenos. Ahora bien, tiene un tiempo narrativo atemporal. Su carácter es local, propio de la comunidad, ¿cierto?, y de su transmisión eminentemente oral. Los personajes son seres humanos o antropomorfos, es decir, tienen características humanas, pero con algunas variaciones. Ahora bien, el mito tiene este propósito de explicar la creación o origen de un fenómeno del mundo o del mundo en sí mismo. Ahora bien, tiene un tiempo narrativo definido, un carácter universal, y los personajes son dioses, semidioses, héroes, etc. ¿Ya? Qué linda la imagen que aparece ahí. Y es la imagen de una fábula. La fábula, chiquillos, que es el otro subgénero de este género narrativo, es una narración breve que se caracteriza principalmente porque sus personajes son animales. Es decir, cumple con la misma estructura que los otros textos narrativos, pero con este recurso de la personificación que se atribuye a cada uno de sus personajes para darles vida, puesto que son animales. De este modo se le atribuye cualidades a cada uno de los animales y acciones humanas para desarrollar la historia. Esta narración tiene un carácter y un propósito didáctico y moral. Finaliza con una moraleja que pretende aconsejar, ¿cierto?, a los lectores. Vamos a revisar los elementos del mundo narrativo, del género narrativo. Primero nos vamos a encontrar con un narrador. Y este narrador requiere modos o estilos para narrar, ¿cierto?, para contar la historia. Y los elementos propios ya del mundo narrativo son los personajes, el espacio, el tiempo y la acción. ¿Se fue? Y empezamos a revisar cada uno de estos. Comenzamos por el narrador. Antes de establecer qué es un narrador, que es la pregunta que nos presenta Homero, yo les quiero volver a reiterar, chiquillos, que cuando nos sumergimos en la narrativa, en este género, nos estamos sumergiendo en una creación verbal. Lo importante que tengan claro ustedes es que todo lo que vamos a revisar pertenece al mundo ficticio, ¿ya? Pese a que hayan algunas cosas que se nos hagan verosímiles y lo suficientemente atractivas, ¿cierto?, como para entrar de lleno en él. Pero chiquillos, ustedes tienen que entender que todo lo que vamos a ver es producto de la ficción de un autor. Esto es para que nosotros podamos disfrutar de cada una de sus obras mediante la lectura, ¿ya? Vamos a comenzar. ¿Qué es un narrador entonces? Ahí Donald nos va a explicar un poco qué es un narrador. Un narrador entonces es un ente ficticio, creado por el autor, cuya función es relatar los acontecimientos presentes en el texto narrativo. Este narrador es la voz presentadora de los sucesos, no es el autor. El narrador está creado por el autor, pero no es quien escribe la obra, ya es quien nos enuncia esta obra, quien nos cuenta los sucesos. Tenemos que diferenciar los tipos de narrador. Y ustedes, si se fijan en el encabezado de esta diapositiva, dice narrador según el grado de participación en la historia. Según el grado de participación en la historia, es decir, según su aparición dentro del relato, nosotros podemos distinguir entre un narrador homodiegético y heterodiegético. La diégesis, chiquillos, es el mundo narrado, es la historia, el relato propiamente tal.
Homodiegético, dentro de la diégesis, dentro de la historia. Heterodiegético, fuera de esta. ¿Ya? ¿Les quedó claro? Ahora lo vamos a revisar con más atención. El narrador, según el grado de participación en la historia, puede ser homodiegético. Como les dije anteriormente, se ubica dentro del mundo representado y cuenta su vida o experiencia personal. Por lo tanto, tiene que hacerlo mediante la primera persona gramatical. El narrador, como les dije anteriormente, heterodiegético, se ubica fuera del mundo representado, limitándose a entregar la sucesión de los acontecimientos, es decir, a narrarnos, a hacer esa voz, ¿cierto? Todo ello mediante la tercera persona gramatical. Mediante esas dos personas gramaticales, nosotros vamos a poder establecer si el narrador, dentro de, por supuesto, del grado de participación en la historia, va a ser homodiegético, es decir, dentro de la diégesis, dentro de la historia, o heterodiegético, fuera de esta. La segunda clasificación del narrador es según el grado de conocimiento, ya no de cuánto participe en la historia, sino de conocimiento. Acá es mayor el número de narradores. Vamos a comenzar por el omnisciente. El narrador omnisciente, chiquillos, es aquel que conoce, domina e interpreta todo lo que acontece en la historia. Entrega diversos tipos de información, ideas y emociones de los personajes o también del mismo. Hace comentarios sobre el comportamiento de los personajes, domina el pasado de ellos y puede explicar las causas que los han conducido al momento en que se encuentran. Narra en tercera persona gramatical y este narrador omnisciente, chiquillos, en resumen, sabe todo, lo conoce todo. Los sentimientos, los pensamientos de cada uno de los personajes, siempre ubicándose fuera de la historia, ¿ya? Por eso narra en tercera persona gramatical. Ahora bien, el narrador de conocimiento relativo es aquel que domina solo el plano visible de los acontecimientos y por eso solo puede describir la conducta externa de los personajes. Es como una cámara, chiquillos. No puede inmiscuirse en los pensamientos y en los sentimientos de los personajes. Solo va a narrar lo que está viendo. También narra en tercera persona gramatical y al igual que el omnisciente se ubica fuera de la diégesis, fuera del relato. Es decir, el narrador omnisciente y el narrador de conocimiento relativo son narradores heterodiegéticos. Vamos a revisar a continuación los otros dos tipos de narrador que nos quedaban, que son el protagonista, que corresponde a un personaje de la obra narrativa, ¿ya? Este cuenta su propia historia o parte de ella. Narra en primera persona gramatical. Nos va a contar todo lo que acontece dentro de su vida. Por eso nosotros vamos a poder conocer sus pensamientos y sus sentimientos. El narrador testigo es un personaje que, desde su ángulo personal, cuenta en primera persona gramatical la historia en que participa sin ser el protagonista, ¿ya? Está acompañando al protagonista, pero él no es. Él nos cuenta lo que ve, lo que está viviendo, ya junto a este personaje protagonista. El narrador, protagonista y el testigo están dentro de la historia, dentro de la diégesis. Por eso ambos son narradores homodiegéticos. Según el grado de conocimiento, el único narrador que posee el conocimiento absoluto es el narrador omnisciente y los otros tres, el narrador de conocimiento relativo, como lo dice su nombre, y el narrador protagonista y testigo, solamente poseen un conocimiento parcial de lo que ocurre en la historia. Ahora, chiquillos, vamos a ver los modos o estilos narrativos que emplea este narrador para acercarnos y hacernos conocer el relato. El primero de ellos es el estilo directo. En este estilo, chiquillos, los personajes relatan con sus propias palabras lo que ocurre, sienten o piensan, ¿ya? Los guiones y los verbos introductorios son las marcas lingüísticas que nos permiten reconocer este modo narrativo. Ahora bien, vamos a establecer un ejemplo para poder
entender un poco más este estilo. ¿Cómo es eso? Voy a leer este fragmento para clarificar un poco la idea del estilo directo. Podría ser cualquier hora entre las 3 y las 4 cuando entré a la cocina a preparar el desayuno. Como si estuvieran concertados, el pitido de la tetera y los gritos de mi mamá se fueron intensificando. Papá en el marco de la puerta. «No me atrevo a entrar», dijo. Estaba gordo y pálido, y la camisa le chorreaba. Simplemente alcanzamos a oír a mamá diciendo: «¡Que venga el médico!». Si ustedes pusieron atención en mi narración, se percataron del estilo directo que les estaba presentando yo como narradora. En este caso, fíjense en el uso de las marcas lingüísticas, de los guiones. «No me atrevo a entrar», dijo. ¿Quién? El papá. Es decir, el narrador nos está empleando el estilo directo. El papá está hablando. El papá está diciendo lo que siente y lo que piensa. ¿No quiere entrar? El papá lo dice. ¿Se fijan, chiquillos? No es el narrador quien lo dice, sino el papá. Vamos a revisar entonces otro modo de estilo narrativo, que es el estilo indirecto. Acá el narrador es quien habla por los personajes. Él nos cuenta lo que sienten o piensan estos personajes. La subjunción enunciativa que es la marca lingüística que caracteriza este modo narrativo. Ya no vamos a encontrar guiones. Vamos a tener que buscar la subjunción enunciativa que para poder identificar el estilo indirecto. Vamos a ejemplificar para tener un poco más claro este concepto. Leonor había anunciado a su padre que deseaba ir a la Pampilla a caballo con su prima. Y aquel deseo había sido una orden para don Dámaso, que a las 12 del domingo tenía ya preparados los caballos. Este es un fragmento de la novela Martín Rivas. Y acá yo les estoy mostrando hace rato la subjunción enunciativa que. Fíjense que no hay guiones, sino un qué. Leonor había anunciado a su padre que deseaba ir a la Pampilla a caballo con su prima. Leonor había dicho que deseaba ir a la Pampilla. No dice, deseo ir a la Pampilla, dijo Leonor. ¿Se fijan, chicos? Acá entonces nosotros tenemos el estilo indirecto. El narrador, mediante sus palabras, nos dice lo que desea hacer, en este caso Leonor, ¿ya? Mediante la subjunción enunciativa que, sin la presencia de estas marcas lingüísticas que eran los guiones o los verbos introductorios, ¿ya? Ese es el estilo indirecto. El narrador nos dice lo que van a hacer los personajes, lo que sienten y lo que piensan. Desarrollemos ahora entonces el estilo indirecto libre. Yo les voy a leer un fragmento y ustedes con su mente van a tratar de determinar las características del estilo indirecto libre. Ahora bien, vamos a leer. Sobrecogido, se sentó al borde de su lecho, con sus pies metidos en las pantuflas. Aguardaba. ¿Y si su abuela muriera? ¿Si muriera allí mismo, ahora, esta noche? Sensibilizados de pronto, sus nervios vibraron a lo largo de todo su cuerpo. ¿No sería esa la solución de todo? Lo invadió una alegría salvaje. ¿Qué diferencia a este estilo, chiquillos? Estilo indirecto libre. El estilo indirecto libre, si ustedes se fijaron en el fragmento anterior, era una combinación de los otros dos que ya revisamos, del estilo directo y del estilo indirecto. ¿Por qué? Porque consiste en que dentro del discurso del narrador, y sin anunciar la intervención, mediante un verbo por supuesto, se da a conocer lo expresado o pensado por el personaje. Recuerden que ahí decía lo que el personaje estaba sintiendo. Ahora bien, hay presencia de verbos conjugados en tiempo imperfecto, desaparición de la subjunción enunciativa que, ya no vamos a encontrar el que, y uso del pronombre le. Estas son las marcas lingüísticas que nos permitirán reconocer el estilo indirecto libre. Vamos a aplicar todos los conceptos que hemos visto en esta clase, que es un poco más breve, porque es una clase introductoria.
solamente vamos a tratar los elementos del tipo de narrador y el estilo o modo de la narración para poder desarrollar esta guía de ejercicios que yo adjunté en el material de apoyo. Ustedes se van a sentir preparados para realizarla de buena forma, puesto que no quise meter los elementos propiamente tales del mundo narrativo, que son el personaje, el lugar, el tiempo y la acción, para determinar si les había quedado claro el tipo de narrador y los modos o estilos narrativos. Es bastante complejo, si ustedes se dan cuenta, y yo creo que se van a percatar durante la realización de la guía. Acudan al material de apoyo y al video las veces que sea necesario para que puedan realizarla de buena forma. Nos vemos en la próxima clase, chiquillos, y espero que les haya gustado mucho el mundo de la narrativa. Adiós. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar con la clase número 5 ya de este periodo escolar, revisando una nueva unidad. ¿A qué me refiero con nueva unidad? Sí, porque nosotros ya terminamos con los actos de habla de revisar la unidad de comunicación y ahora vamos a pasar a la unidad número 2, que es la unidad de géneros literarios. Los contenidos de esta clase son los géneros literarios, por supuesto, y en particular, chiquillos, vamos a revisar el género narrativo. Ahora bien, pretendo que ustedes aprendan a comprender el concepto de género literario en este curso de género literario. Cuando yo hable de género literario, nos vamos a estar refiriendo a una determinada clasificación, chiquillos. Eso es lo que estamos estableciendo en esta clase, una organización de las obras literarias de acuerdo con determinados criterios y parámetros. Este concepto sirve para sistematizar el estudio de la literatura. Sin embargo, ahora bien, vamos a establecer el concepto de género literario que vamos a establecer en el curso. Cuando yo hable de género literario, me voy a estar refiriendo principalmente a una clase, el primero de estos, es decir, el género narrativo. Ahora bien, tenemos que, por supuesto, establecer el concepto que vamos a emplear en el curso. Primero, chiquillos, vamos a decir que se denomina narración a la acción de narrar, ¿cierto? Contar una historia, un hecho real o un hecho fantástico. Eso es una narración. Ahora bien, el género narrativo es un género que agrupa todas las obras que relatan una serie de acontecimientos que le suceden a unos personajes en un tiempo y en un espacio determinado. Ocasión, a una organización de las obras literarias de acuerdo con determinados criterios y parámetros. Este concepto entonces, chiquillos, nos sirve para sistematizar el estudio de la literatura, puesto que la literatura es un campo muy amplio y nosotros tenemos que establecer mini organizaciones para comprender el todo, ¿cierto? De esta forma y sobre la base de ciertas características comunes o regularidades, podemos clasificar las obras literarias en 3 grandes grupos o géneros. Estos géneros son el narrativo, el lírico y el dramático. Nosotros vamos a ver en esta y además a establecer las características y elementos del género narrativo. Antes de comenzar, yo estoy segura que ustedes tienen una noción acerca de los géneros literarios, pero muchos de ustedes deben estar preguntándose a qué se referirá específicamente cuando habla de géneros literarios. Yo les voy a clarificar esta duda mediante el concepto que vamos a emplear